Sagitario. Anual 2020. Es un año en el que surge el conflicto, alguna disputa, y posibilidad de ser traicionado. La fortuna no se ve favorecida. Será conveniente observar y mantenerse alerta. Ya muchos de vosotros descubriréis a quien os pone tropiezos, u os va en contra. Pon atención a la presencia de enemigos, en tus manos está la posibilidad de descubrir las traiciones e intrigas. Debes prepararte para cualquier pérdida, sobre todo la económica, mas también a recibir la luz esperanzadora, que te permitirá progresar. En algunos casos estos sucesos ya vienen del 2018. De ser así, solo atiende al resto de la predicción. En este año, intentarás ir recopilando y haciendo trasvase de un lugar y otro y de aquello que manejes. Tu deseo es que eso no se conozca, bien porque podría perjudicarte o por querer el anonimato. Y con ello conseguirás ahorros y una situación que te aporta tranquilidad. En estudios, consigues información y conocimientos que te ayudan en tu camino. E incluso abriendo abanico, dentro de una profesión lo válido para varias carreras. En materiales y relaciones, tendrás gran variedad y donde escoger. Tú consideras que ya tienes una base o que la alcanzarás, y que sabrás adaptarte a un equipo, de ser necesario, aprovechando lo que otros pueden aportar para unirlo con lo tuyo. Esperas así mantener a salvo tu vida o alguna parcela, comprometiéndote con lo que hagas, con la gente, y alcanzando acuerdos beneficiosos. En mayoría, son actividades y tipos empresariales en los que se experimenta el relax, descansar y recuperarse. Lo que dificulta o impediría que tu deseo se cumpliese es el que algo no se lleve a efecto, el que no se inicie o no se haga. Algunos deben terminar antes con una tarea o algo que ilusiona, porque ya llega a su etapa final o así debe ser. Habrá de darse también un corte que lleva a una transformación interna necesaria y a un cambio en la situación que vives. Además, necesitas ser rápido, audaz y luchador. En el primer semestre, puedes sentirte algo preocupado por asuntos legales o trámites, pero en realidad todo irá bien. Tu imaginación y creatividad estarán muy activas. Te sentirás atraído por personas, empresas y actividades que son muy ordenadas y regias. Ocupaciones reorganizativas, de limpieza, gestión y similares. Aquí habla de solucionar problemas puntuales, de quien se encarga de solucionar problemas y que parte y reparte equitativamente, o tal como corresponde. Se relacionan con el pasado, gente mayor, o de otro tiempo. Retomas y despierta lo que tenías hace tiempo. En labores, es un volver a algo que ya hiciste anteriormente, o que habías dejado apartado. Para algún Sagitario, tiene que ver con la disponibilidad. En trabajos, son de atención al público. De los que están ahí para cuando se les reclame, o dejan información para quien la necesita. Emocionalmente será un reavivar y volver con quien tuviste una relación o en alguna que iba de capa caída. En tu mente ya tienes una idea de lo que va a ser, lo que te encontrarás, y la meta hacia la que te diriges. Que por cierto está muy bien definida. Llegarás a ella. Aunque no se debe tener muy en cuenta el tiempo, ya que es para un periodo anual. Lo próximo, se refiere más bien a los 6 meses siguientes. Habrá alguna convocatoria, cita, reunión. El socializar y comprometerse con lo que hagas o alguna persona. Alguno utilizará Internet para ello. Te llegará así información que será muy útil y necesaria en el futuro. Es una semilla. Una luz que ilumina tu camino, aunque sí, que habrá que poner esfuerzo o tiempo. Su beneficio viene más adelante. Influye en situaciones de riesgo, de impacto y choque.
A efectos empresariales, pueden ser cambios de destino, cierres, sustituciones y traslados. En definitiva, que para solucionarlas, deben reconstruirse, renovarse, cambiar piezas, eliminar y cortar por lo sano. A efectos internos, se debe trabajar y desechar lo que te está limitando. Aquello que no te permite crecer. En mayoría porque uno se ha acostumbrado, y no quiere riesgos. Te hace sentir seguro en lo que estás o lo que posees. Y la manera de renacer, es mediante un gran giro que hace caer lo que sostiene. Es como un bamboleo que hace perder pie. Sin embargo, eso permitirá que se inicie una nueva era que es beneficiosa. Debes confiar en tu fuerza interna, porque está ahí apoyando. En actividades, son cuestiones sobre las que se trabaja. Ya tienes un plan para su puesta en marcha, pero todavía es una idea sin materializar. Nace de la reflexión, de interiorizarse sacando los datos del conocimiento que poseas y usando las herramientas y material que tengas a mano. Son cosas que uno hace por su cuenta, sin ayudas y desde la distancia. Te darás tiempo, para que la situación y labor vaya madurando poco a poco. Estarás ocupado en entretenimientos e intereses que no son los propios de tu profesión principal o lo habitual, aunque puedes dedicarle momentos del día. En mayoría, se trata de limpiezas, organizar, escritos, y semejantes. Eso te lleva a una apertura. Una ventana o camino, se abre hacia otro nivel. El ir más allá y cruzar a otro lado. Pero supone algún tipo de exceso, o el trabajar con algo que tiene que ver con ello. Van dirigidas a personas que lo sufren y a aquellos que evitan el amor, las amistades y la compañía. Esa gente o tú mismo, puedes sentirte así, y querer contrarrestarlo, volcándote en el trabajo o internet. Algún Sagitario, está en una relación de 3, y espera solucionarlo ya que no le gusta. El caso, es que para todos se dan retrasos. Es necesario el pararse, quedarse quieto y dejar ir. Hay energías en movimiento que desencadenan los acontecimientos. Tú no puedes hacer nada para que sigan el camino que te permitiría lograr independencia y autonomía. Controlar tu vida, tu mundo, tener alguna posesión, dominio, o casarte, entre otras. Al menos de momento. Sin embargo, no significa que no llegues a la meta deseada. Se te dice que debes mantener tu objetivo en mente. Tu ser interno se encargará de abrir puertas y traerte lo que quieres de manera sorprendente. Así que nada de desánimos en este año, chico y chica de Sagitario.